amigos de Hablemos de Dinero? Pues ya estamos aquí, ya saben que la tecnología pues no tiene palabra y bueno, y más en un tema tan interesante como el que hoy vamos a tratar con el profesor Manuel Díaz Mondragón, maestro de la UNAM, pero también presidente del Instituto de Finanzas Internacionales, pues para hablar acerca de cómo los bancos o qué tanto los bancos han apoyado a sus clientes en México y pues también tratando de compararlo un poquito con otros países, ¿no? ¿Qué hicieron en otros países y qué hicieron aquí en México y qué haría sobre todo falta por hacer? Si ustedes son clientes de la banca, por favor, mándenos sus comentarios, díganos si les parece que los bancos realmente hicieron algo por apoyar a sus clientes durante esta pandemia, durante esta crisis económica que estamos viviendo. Y ahora sí, pues vamos aquí a conectar al profesor Manuel Díaz Mondragón, también presidente del Instituto de Finanzas Internacionales y a quien le agradecemos obviamente estar con nosotros pues para platicar de estos temas que son tan interesantes y sobre todo que nos dan una visión más amplia sobre la actuación de los bancos. ¿Y por qué este tema? Porque este jueves y viernes será la convención bancaria, este encuentro nacional que los bancos se reunían cada año en Acapulco y que ahora por la pandemia pues será en esta modalidad digital, vía remota. Y ahora sí, al profesor Manuel Díaz. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. No, gracias a ti, perdón por los inconvenientes. No, pues ya sabemos que la tecnología sí es y en este nuevo mundo digital lo más que debemos de tener todos es paciencia y bueno, que las cosas al final se solucionan. ¿Cómo ven precisamente, profesor, la actuación de la banca? ¿Han apoyado los bancos a sus clientes en México? Te comentaba que es necesario conceptualizar lo que hace la banca. Los bancos en principio pues son realmente quienes dominan al mundo. Son empresas que otorgan financiamiento y que eso les ha dado un poder muy importante. Son oligopolios mundiales que han crecido de manera impresionante. Entonces, el negocio de la banca, así lo tenemos que entender, como un negocio. Y por ende, la banca siempre gana, no puede perder. Y en este sentido, justamente, los programas de apoyo que se establecieron por parte de las instituciones bancarias, pues de manera genérica lo conocemos como el aplazamiento en los plazos de el pago de las deudas. Sin embargo, pues los bancos tendrían que apoyar cada uno de ellos a cada una de las personas. Entonces, los programas en sí son diferentes. Dependerá mucho del tipo de financiamiento que se tenga. Se puede tener una tarjeta de crédito, se puede tener un crédito automotriz, se puede tener un crédito hipotecario, se puede tener un crédito personal y entonces cada uno de estos créditos tendría que tener un tratamiento diferente. La regulación por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores permitió que se modificaran los mecanismos para que ellos pudieran establecer estos plazos. Estos plazos, y de acuerdo a las fechas con las que iniciaron, pues ya terminaron, se acabaron. De tal suerte que ya estamos viendo justamente el final de el programa. Y el programa, por comentarte el caso de las tarjetas de crédito. El programa en tarjetas de crédito implicaba que se iba a dar el plazo suficiente, 4 o 6 meses, para que no se pagara, pero lo referente al pago mínimo. El pago mínimo es regularmente el 5%. Entonces, si yo tengo una línea de crédito sobre una tarjeta de crédito, el 5%, pues serían justamente 5,000 pesos. Ajá. Si yo tengo gastado los 100,000, pero si yo solamente tengo gastado
10,000, pues el 5% sería 500 pesos. Entonces, yo debo de pagar el crédito, el saldo que haya consumido. Pero de ahí me van a sacar dos datos. Uno, el saldo mínimo, y dos, el saldo para no generar intereses, que es pagar todo lo que se generó durante un mes. Entonces, el programa, lo que hicieron los bancos es, te voy a condonar el saldo mínimo. Bueno, no te voy a condonar, te voy a aplazar el saldo mínimo. Por Sí, los para no cuatro, afectar el historial crediticio. así es, pero no el saldo para no generar intereses. De tal suerte que si no se paga el saldo para no generar intereses, pues eso se va a tener que cargar el interés. No se carga interés sobre el saldo mínimo, pero sí se carga interés sobre el remanente. Sí, Entonces, lo normal que hubiera hecho, digamos, si solamente estuviéramos pagando el mínimo, pues al menos, digamos, quedamos cubierto. Y con respecto a otros países, profesor, ¿se actuó de la misma manera? ¿Recibieron más apoyos los clientes de la banca en otros países con respecto a México? ¿Diferimientos de pago? ¿Qué hay sobre este panorama con respecto a otros países? sí, con el panorama mundial, debemos de recordar precisamente que la banca está presente básicamente en los mismos países: HSBC, BBVA, Escocia, Santander. Entonces ellos parten de una política que sale de la matriz. Entonces, efectivamente, la gran mayoría de las instituciones bancarias lo que hicieron fue este aplazamiento, pero también llevaron a cabo de manera express una modernización en sus esquemas digitales, de tal suerte que se pagaron muchos recursos para poder acelerar y que la gente pudiera utilizar plataformas. Y estas plataformas que fueran seguras, que fueran confiables y que fueran rápidas, pero particularmente que tuvieran la gran mayoría de los servicios que se pudieran realizar, no solamente el hecho de hacer pagos, sino también de hacer transferencias, de solicitar financiamiento. Entonces, esto se hizo en todo el mundo. Es un esquema muy parecido. El caso particular de México, justamente, pues los bancos más grandes, BBVA, Banamex, HSBC, Scotia, Santander, ellos hicieron una serie de modificaciones a sus aplicaciones móviles, de tal suerte que ahora a través de una aplicación pues se pueden hacer todo este tipo de operaciones. Es un esquema que ha facilitado mucho la incorporación de personas que en principio nosotros debemos de considerar justamente que es factible que alguien pierda el empleo y por lo tanto ya no tiene ingresos. Otras personas que estaban excluidas, que no cumplían con los requisitos para poder ingresar al sistema financiero. Y un tercer grupo que definitivamente no está interesado en cumplir y en participar en los sistemas financieros, que desprecian por completo a la banca. Entonces, en este sentido, los bancos lo que hicieron fue captar una proporción de cada uno de estos clientes, particularmente con los que no tuvieron ya ingresos, se les vieron reducidos sus ingresos, pues fue con los que mayor contacto tuvo para hacer este aplazamiento. Y una vez que terminara el aplazamiento, entonces llevar a cabo la renegociación o la reestructuración de los créditos. La banca pues más o menos ha actuado de manera adecuada, pero debemos de recordar que es un negocio
y por lo tanto, cada producto, cada programa que se encuentre, debemos de estudiarlo y debemos de estudiarlo muy bien. Así es, justo esta parte yo creo que va a ser muy interesante hacia adelante, profesor, usted que está en el área de análisis también, estudiar, ¿no? Y también, bueno, para quienes nos están viendo, integrando, estamos platicando qué tanto han apoyado los bancos a los clientes, a sus clientes durante esta pandemia. Y algo interesante que hemos visto y que quizás ya hablábamos del diferimiento de pagos, que al menos estaban cubiertos con el mínimo y bueno, si debías mucho más dinero, pues esto se iba acumulando, ¿no? Es normal, no únicamente te estaban cubriendo el mínimo para cuidar el historial crediticio y no se dañara. Ahorita, en esta segunda etapa, quizás también muchos deberían de saber que quienes aplicaron este programa de diferimiento y a lo mejor no tienen desafortunadamente trabajo, si tenían un seguro, un crédito hipotecario, un crédito automotriz, por ejemplo, podían acceder a estos seguros de desempleo y esto les da un respiro todavía un tiempo más largo, ¿no, profesor? Quienes tengan este tipo de créditos, terminaron los programas de diferimiento, pueden acogerse a los seguros de desempleo y en una tercera etapa estaríamos hablando más adelante que si continúa la situación económica desfavorable para ellos, acogerse ahora a programas de reestructura, porque los programas de reestructura de la banca en general son permanentes. Sí, en el caso particular, reitero, de cada uno de los bancos tienen esquemas diferenciados para cada tipo de crédito y para cada condición específica. Los apoyos que se dan a tarjeta de crédito es diferente a lo que se da en el caso de créditos hipotecarios. Por ejemplo, al término de los plazos, no hay que pagar un seguro en el caso de las tarjetas de crédito, pero en el caso de las tarjetas, perdón, de los créditos hipotecarios, sí se debe de contratar un seguro tanto de vida como de daños por el posible evento catastrófico que pudiese terminar con la vivienda. De tal suerte que para cada uno de los casos y para cada una de las instituciones financieras, pues se tiene que consultar específicamente qué están ofreciendo. Hay algunas instituciones financieras, por ejemplo, que con las tarjetas de crédito, al momento de realizar el programa, de entrar al programa, ya no se podía usar la línea de crédito, ya no se podía utilizar la tarjeta de crédito. En cambio, en otras instituciones sí se podía emplear. En una tarjeta de crédito de otra institución se podía reducir el 50%. De tal suerte que cada una de ellas es diferente. En el caso de tarjetas de crédito, por ejemplo, HSBC es uno de los mejores programas que hubo, pero de pronto pues mete la condicionante, ya la línea de crédito no se podrá utilizar. Hay muchas cuestiones que revisar. En el caso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, pagos a meses sin intereses que se hayan acumulado. ¿Qué pasaría con ellos? Para cada institución manejan una cuestión diferente. Para los créditos hipotecarios, pues justamente la posibilidad de hacer pagos adelantados en algunas instituciones se canceló por completo. Entras al programa, esto que tú vas a pagar una vez que termine el programa, ya no lo vas a poder meter en pagos anticipados. En caso de créditos personales, pues la característica justamente que muchos manejaron es, tienes que estar con problemas financieros, y dentro de esos problemas financieros, pues es justamente que no estás trabajando. Si no estás trabajando, pues entonces sí puedes entrar al programa. Pero si estás trabajando, si estás recibiendo un ingreso de manera recurrente, si no tienes problemas de liquidez, pues entonces aunque lo solicites,
no te lo van a proporcionar. En el caso de los créditos automotrices, pues ocurre una situación similar con el caso de los seguros y con los créditos hipotecarios. Y justamente, si ya nosotros le decíamos, hay una persona que está sin liquidez, que está sin trabajo, pues entonces habrá que reestructurar. Y en ese caso, la reestructura, pues estamos hablando fundamentalmente de una ampliación de los plazos, de una reducción en las tasas de interés. Y listo, no hay mayores apoyos que se estén perfilando. Sin embargo, como son programas personalizados, pues algunas instituciones dicen, sí, yo me puedo adecuar a lo que tú me estés planteando. Y el mayor esquema que se está manejando, pues es justamente el de pagos fijos que representan el pago de intereses de manera común y en algunos casos particulares, por ejemplo, en Banamex, pues está hablando de no imponerles una tasa de interés menor al 13%. Que en otros casos, que la tasa de interés que habían estado manejando o que había sido contratada en la reestructuración tendría que ser mayor respecto de estos 4 o 6 meses que no se hubiesen pagado. Entonces, la banca ha actuado como lo que es, como un negocio en el que nunca va a perder. De tal suerte que somos nosotros los clientes de ellos los que tendrán que revisar perfectamente las condiciones del contrato o las nuevas condiciones de la reestructuración. Así es, eso es bien importante. Justo ahorita todos los que se están uniendo, pues esta plática con Manuel Díaz Mondragón, presidente del Instituto de Finanzas Internacionales, profesor también de la UNAM, pues acerca del tema de qué tanto han apoyado los bancos a sus clientes durante esta pandemia. Escríbanos si ustedes fueron beneficiados con algún programa, de qué tipo, en qué crédito, si les benefició, no les benefició. Y justo, profesor, partiendo de este esquema, como bien dicen, los bancos son un negocio al final de cuentas que no van a perder, ese es su negocio, ganar dinero. A eso se dedican, por eso nos cobran tasas de interés y comisiones, pero si lo comparamos con algunas otras industrias, por ejemplo, la industria de la televisión de paga, la industria del internet, la industria, a lo mejor, ni industrias, a lo mejor el pago de impuestos y demás, no vimos en otro tipo de industrias o empresas que son básicas, por ejemplo, en esta pandemia fue básico el servicio de internet, que se dieran como mayores planes o apoyos pues para las personas, o sí hubo, pareciera que nada más lo hicieron las instituciones financieras. Sí, es importante justamente entender que el negocio bancario no se suspendió y no se suspendió por la razón de que son empresas esenciales. Por esta razón no se suspende como ocurre con otras. En el caso de lo que mencionas, televisión de paga, internet, teléfono celular, simple y sencillamente cancelo, ya no utilizo ese servicio y listo. Pero yo no puedo como consumidor alejarme de la institución bancaria. Yo debo de utilizar, particularmente hoy muchos hacen home office porque les depositan a través de una institución financiera. Si no tuviéramos, como ocurre con muchos que trabajan en la informalidad, que muchos son justamente personas de bajos ingresos, simple y sencillamente no tienen ni siquiera una cuenta. En este sentido, pues no pueden recibir los pagos a través de una institución financiera y tienen que salir y trabajar
y recibir esos ingresos de esa manera. Entonces, por eso el servicio bancario, los bancos, no tenemos que verlos, por eso comenzaba de esta manera, no tenemos que verlos como para satinizarlos o para ponerles una aureola. No son ni buenos ni malos, son negocios que así deben de funcionar. Y en este sentido, los bancos están actuando justamente como un negocio esencial para la economía. Por esa razón, era importante que las autoridades actuaran correcta, eficientemente y rápidamente, tal y como lo hicieron para modificar los esquemas contables de la banca y que la banca pudiese diseñar en un breve tiempo justo las características particulares de cómo iba a apoyar a sus clientes. Y mejor aún, justamente es, muchas de las instituciones tuvieron que realizar grandes inversiones, incrementar de manera sustancial sus costos para mejorar sus sistemas digitales. Esta pandemia y esta situación específica con los bancos, lo que nos está enseñando es justamente que la banca se va a digitalizar y que va a permanecer digital, que es factible que las instituciones financieras puedan reducir sus costos teniendo menos sucursales, que vayan a trabajar físicamente menos personal y de esta manera poder prestar sus servicios a través de un teléfono celular o de una computadora y así poder lograr una mayor profundización financiera para los clientes. Así es, y es algo justo importante. Hoy nos queríamos platicar acerca de este tema, justo porque este jueves y viernes es la convención bancaria y no se trata justo de satanizar a nadie, a ningún tipo de empresa, sino algo bien importante que mencionaba, profesor, también la educación financiera, la educación de conocer nuestros contratos, de saber a qué estamos accediendo cuando vamos a una reestructura, cuando nos sujetamos a algún tipo de programas de ayuda, porque estos van a seguir viniendo y siempre es importante informarse, educarse, sobre todo comparar. Hay distintos comparadores, pues para saber qué tarjeta de crédito te conviene de acuerdo pues a tus características de uso, a tus características propias de cada persona o persona física, o si es una persona moral, qué tipo de crédito. Entonces, en esta parte es bien importante justo la educación financiera e informarse. Y pues vamos a pasar un par de preguntas de todos los que se están conectando antes de irnos y terminar esta plática. Nixia Vázquez nos pregunta, en su opinión, ¿qué apoyos bancarios hubiesen sido positivos brindar para las pymes? Muy bien. Antes de responder la pregunta, hago un comentario en relación a lo que tú mencionas. Antes de la pandemia era preferido por los clientes, particularmente por los informales, el dinero en efectivo. Antes de la pandemia, muchos adultos mayores no utilizaban aplicaciones y no les gustaba realizar transacciones financieras a través de teléfonos móviles o a través de la computadora y preferían ir a las sucursales bancarias. Y esto es simple y sencillamente porque en el efectivo no hay que aprender absolutamente nada. Son monedas y son billetes que simplemente se utilizan para pagar, me dan una mercancía y listo, se acabó. En cambio, los productos bancarios hay que comprenderlos, hay que tener una enseñanza, hay que aprender qué es una cuenta corriente, qué diferencia hay entre una cuenta corriente que utiliza una tarjeta de débito y una cuenta corriente que utiliza cheques, una cuenta de cheques. Hay que aprender qué diferencia hay entre una cuenta de nómina y una que no lo es. Hay que aprender qué diferencia
tenemos con una tarjeta de crédito, en fin, necesitamos la educación financiera y eso es despreciado por por mucha de la población en México y en el mundo. Es algo generalizado. Y con la pandemia, con las restricciones para salir a la calle, muchos empezaron a transformar esa mentalidad, a cambiar sus paradigmas y están aceptando justamente el uso de estas tecnologías, pero también la capacitación en relación a las cuestiones financieras. Por eso muchas de las empresas que se dedican a la capacitación pues han tenido un boom muy importante porque han podido capacitar no solamente si están en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, capacitar a toda la República o incluso capacitar en el extranjero. Pasando a la pregunta, pues particularmente considero que deberían de haberse establecido mejores esquemas en cuanto a la reducción de las tasas de interés. Esto es, no solamente dar la opción de el aplazamiento en los créditos, sino directamente aquellos que ya se encuentran desempleados, que ya es complicado acceder a un seguro de desempleo, es complicado demostrar que estamos desempleados, en fin, es complicado crear una situación en la que me vayan a aceptar para este programa de aplazamiento de las mensualidades. Ya estoy seguro. Yo prefiero reestructurar. Entonces, establecer mecanismos de pagos fijos, ampliar el plazo en el cual yo tengo contratado un crédito hipotecario, un crédito de automóviles, reducir la tasa de interés que yo originalmente pacté, en fin, que ya justamente se le diese cabida directamente a aquellos que están en problemas y que lo único que van a hacer al generar el aplazamiento pues es salvar los problemas de liquidez, pero no salvar los problemas de solvencia. Entonces, ¿para qué esperar 4 o 6 meses? Mejor de una vez aquellos que estén seguros que van a tener esos problemas, pues entonces comenzar con la reestructuración directamente o con la renegociación, porque no necesariamente tiene que ser una reestructuración. Así es. Justo una pregunta combinada de Dana Ramírez es, ¿a qué edad es recomendable solicitar un crédito bancario y cuál podría ser el primero? Bueno, yo soy un amante de las instituciones bancarias. Yo creo que son fundamentales para el correcto funcionamiento de la economía. Y por lo tanto, siempre recomiendo a todo mundo que se endeude. Pero el endeudamiento justamente tiene que ser partiendo de una educación financiera. Si yo debo de arriesgar mi dinero a arriesgar el de las instituciones financieras, pues prefiero arriesgar el de las instituciones financieras, no me queda de otra, ¿sí? Y esto yo lo hubiese querido aplicar desde los 15 años. Hoy las instituciones financieras en teoría permiten que se abra una cuenta desde los 15 años. En mi caso particular, por ser amante de estas instituciones financieras, de los productos bancarios, pues desde que cumplió mi hijo 18 años, quise inmediatamente sacarle, que contratarle un producto bancario. Todo el mundo se negó. Todo el mundo se negó. ¿Por qué? Porque tenían que, no basta con tener 18 años, hay que tener más de 18 años, hay que tener experiencia, hay que tener historial crediticio, y entonces, pues, ¿cómo tenerlo si no se otorga a los 18 años? Entonces,
Si le es posible desde ya, pues ya. Si ya tiene 18 años en adelante, va. Justo eso, bueno, y ahorita recordemos que para los menores de edad ya se hicieron estas modificaciones para poder aperturar cuentas, estas cuentas de débito, pero justo hay que conocer y saber qué tipo de cuentas para que no les cobren comisiones si van a aperturar van a aperturar un tipo de cuenta de ahorro, por ejemplo, que no paguen ningún tipo de comisión. El ahorro es como el primer paso para acercarse al sistema financiero formal y es un buen camino, como dice el profesor, pero hay algunas otras opciones que una vez que vayan adquiriendo conocimiento, pues hay que ir avanzando, ¿no? Sí, efectivamente, el caso particular de las primeras cuentas por la edad, por los montos, por ciertas características especiales, no permiten más que abrir una cuenta, se entrega una tarjeta de débito, se realizan pagos con esa tarjeta de débito, pero no se prestan otros servicios como transferencias a través de un teléfono móvil, como hacer depósitos de más de 6,000 pesos, en fin, tiene ciertas restricciones. Son justamente como un instrumento financiero de muy bajo riesgo para aquellas personas que están iniciando en el sistema bancario. Para esta vida, nosotros vamos a tener siempre que tomar decisiones de ahorro y de financiamiento. De tal suerte que lo fundamental pues es comenzar con aprender el esquema del ahorro. Así es, y esta parte hay que decirles que ya ahorita justo por la pandemia hay varias instituciones bancarias que asociadas con algunas fintech, obviamente respaldadas por bancos, ya abrieron algunas aplicaciones para que desde el celular pues puedan realizar este tipo de operaciones. Profesor, hay muchas preguntas, nos vamos a ir rápido para no quitarle más el tiempo, nos extendimos hoy porque justo tuvimos una falla técnica, pero aquí hay una pregunta muy interesante acerca de cuántas solvencia hay en los bancos mexicanos ante la pandemia. Bien, la institución bancaria en general tiene que cumplir con los esquemas regulatorios que le impone el programa de Basilea. Y pues para tener una idea, esto es 10.5 sobre sus reservas de capital, y las instituciones bancarias pues estaban alrededor de 15%, de tal suerte que están sobrados en materia. Muchas de la gente hoy no está gastando porque no sale de sus casas, no gasta en transporte, no gasta en alimentos, entonces está teniendo un grado de ahorro importante que está destinando a las cuentas corrientes que tienen en los bancos, y por lo tanto se están incrementando los depósitos. En este sentido, los bancos tienen más dinero para prestar. Entonces, hay una solidez importante en las instituciones bancarias que, reitero, están justamente realizando políticas de modernización en sus sistemas digitales para que puedan facilitar, para que pueda ser transparente, para que pueda ser robusto todas aquellas aplicaciones, con la seguridad de que no van a tener problemas. Y los bancos son los más interesados en no tener una crisis de solvencia. Si no tuvieran una crisis de liquidez, pues no creo que tengan una crisis de solvencia. Y para todos los que nos están escuchando, les recordamos que justo para estos temas de seguridad y cómo manejar sus aplicaciones bancarias, el viernes pasado platicamos con Mario Di Constanzo, ex presidente de la Conducef, y hay bastantes tips que nos dio
cómo no ser víctimas, cómo no caer, porque están realmente los delincuentes desatados, les pueden llamar por teléfono y hacerse pasar porque son del banco, mandarles mensajes de texto. Entonces vayan a ver esa plática también, aprovechando ahorita el tema, para que una vez que abran una cuenta y son nuevos en el sistema bancario, pues no sean víctimas de los delincuentes. Profesor, pues muchísimas gracias por su tiempo. Aquí le manda, vamos a poner en pantalla pues algunos saludos, le manda la doctora Mireya Hernández desde la Universidad Politécnica del Estado de Guerrero, saludos. Dana, bueno, ya le contestábamos la pregunta acerca de a qué edad es recomendable solicitar un crédito hipotecario. Se debe considerar la educación financiera desde educación básica. Sí, Cris, hay algún proyecto desde hace más de 10 años que nada más no avanza para que sea una materia obligatoria, no desde la secundaria, desde la primaria, reactivar lo que es la educación financiera, pero pues nada más no avanza. Si les interesa este tema, en la página de la Conducef hay materiales para distintos niveles educativos, son gratuitos, los pueden bajar, y si tienen niños en casa, a lo mejor sería el momento ideal de ir compartiendo de acuerdo a su edad, pues estos conocimientos básicos de educación financiera, los pueden encontrar. Todavía no es obligatorio, sería lo ideal, pero mientras eso sucede, pueden bajar estos materiales que son gratuitos, y si tienen alumnos, pues bueno, descargarlos, vamos desde primaria hasta secundaria. Entonces son muy interesantes. Janet Rojas nos pregunta, profesor, si es necesario tener actividad crediticia previa para solicitar un crédito. Pues depende qué tipo de crédito, ¿no? Sí, dos cuestiones. Una, en torno a la seguridad bancaria, los bancos han trabajado mucho y han establecido, primero, el manejar chips. Segundo, el manejar token. De tal suerte que es poco probable ya que se tenga que realizar algún tipo de transacción como lo teníamos antes con las tarjetas de débito. Entonces, como señalabas, ya cualquier llamada, cualquier mensaje, pues por default considérelo como un intento de fraude. Los bancos no llaman, todos ya están estableciendo o el token o el chip, y muchos incluso hasta la doble autentificación. Y si No les hablan y solamente... les piden alguno de estos datos, no los den, por favor, aunque crean que son del banco, no los den. Así es, eso no existe. Ya se me olvidó la pregunta. Justo que si es necesario tener actividad crediticia previa para solicitar un crédito. Todos empezamos de alguna manera, y por lo tanto, bueno, cada banco tiene sus políticas particulares. Entonces, si uno se la niega, pues hay que acudir a otro. Un tip muy recomendable es, por ejemplo, ir a una casa comercial y en ella solicitar una tarjeta en Liverpool, en Sambors, etcétera. Y con esto ya empieza a generar actividad crediticia. Y entonces ya una vez que lo tenga, puede acudir a una institución financiera. No solamente hay bancos, hay sociedades financieras populares, hay cajas de ahorro, hay muchas. La profundización financiera en nuestro país ha crecido y ha crecido de manera importante. Entonces, realmente hay un panorama muy amplio como para que puedan tener acceso al financiamiento desde cualquier edad. Y entre más joven empiecen, mejor. Así es, y bueno, recordarles, justo nos preguntan qué datos no debo dar. Hay que desde ahora, dado como están los delincuentes, todas las llamadas, mensajes, mails que reciban, den por hecho que quizás sea un delincuente. Entonces, desde ahí no den ningún dato, cuelguen y comuníquense directamente a su banco, no le den rellamar a estas llamadas que reciben. A eso nos referimos, a qué datos no debo dar, ninguno. Además hay que actuar con un poquito de inteligencia financiera. Si a mí me llaman para decirme
que están intentando hacer un cargo sobre mi tarjeta de débito o sobre mi tarjeta de crédito, pues lo que debería de decir el supuesto empleado bancario es el número de la tarjeta y sobre todo los 4 últimos dígitos. No con los primeros dígitos, con los últimos. Y esto, les reitero, no lo hacen los bancos. Entonces, no hay por qué dar la información. Los bancos nos piden actas de nacimiento, credencial de lector, comprobante de domicilio, comprobante de ingreso, en fin, nos piden toda la información necesaria. Ellos ya lo tienen, entonces no tienen por qué solicitarla, y menos aún solicitar información confidencial que puede ser utilizada justamente para el manejo de las cuentas. Entonces, cualquier llamada de una institución bancaria, simple y sencillamente colgar. Hay muchas instituciones bancarias que sí llaman para ofertar créditos. Durante cerca de 20 días estuve recibiendo llamadas de Banamex. El conmutador tiene un número claro, en algún número 722. Bueno, todos los 722 que aparecían, yo ya sabía que era Banamex para ofertarme un crédito. Yo no lo quiero, no me interesa. Simple y sencillamente mi teléfono tiene para bloquear y al final terminan simplemente aburriéndose. Así es, fuera de esas llamadas para ofertar productos financieros, pero es te ofrezco un crédito, te ofrezco una tarjeta de débito, te ofrezco algo. Simplemente no den información. Así es, pues muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros, también presidente del Instituto de Finanzas Internacionales. Muchas gracias a los que se conectaron. Mañana los esperamos también a las 7 de la noche con otro tema muy interesante. Mañana estará el presidente de la Conducef, Óscar Rosado, a las 7 de la noche con mi compañera Claudia Castro, pues platicando sobre cuáles son precisamente las principales quejas de los usuarios de servicios financieros. Los invitamos que compartan estos live, que le den like también, un like a la página y pues a todas nuestras redes sociales. Yo soy Janet Leiva, muchas gracias, profesor, muy buenas noches y los esperamos mañana a las 7. Gracias. Y yo... Ooh.